Un azafato racista golpea a la hija de Big Shaq, pero Big Shaq lo destruye con el puño. Un check-in rutinario para un vuelo se convirtió en una pesadilla. Ella no había hecho nada malo, nada que provocara, nada que incitara. Era solo otra joven que se movía por el aeropuerto, vestida con elegancia informal, con el imponente legado de su padre eclipsándola solo de nombre. Sin embargo, a los ojos de un hombre, ella era algo completamente diferente. El mundo pronto conocería su nombre, no como un respetado profesional de las aerolíneas, no como un veterano de la industria, sino como el hombre que cometió el error de su vida. Un error que enviaría ondas de choque a través de las redes sociales, los medios de comunicación y las salas de estar de todo el mundo. Pero todo comenzó con una mirada. El tipo de mirada que tenía siglos de antigüedad. Una hostilidad silenciosa enterrada bajo la superficie de una sonrisa forzada, el tipo de mirada que susurraba derecho, desdén, suposiciones no dichas pero profundamente sentidas. El tipo de mirada que había destruido vidas, roto espíritus y encendido movimientos. Gracias, mis espectadores y muy especialmente mis suscriptores, por su apoyo mientras seguimos mejorando y brindando historias inspiradoras diarias que podrían generar un cambio positivo en nuestras vidas y en la sociedad. No olviden suscribirse a este canal. Antes de continuar con la historia, comenten desde qué ciudad la están viendo para que podamos enviarles un regalo de agradecimiento. Disfruten la historia. Al principio fue sutil. Una demora innecesaria en el mostrador de facturación, un tono despectivo al verificar su tarjeta de embarque. Luego vinieron las exigencias absurdas, un escrutinio injustificado de su identificación, una insistencia en que su asignación de asiento había cambiado, la sugerencia astuta de que debía haber entendido mal las políticas de la aerolínea. Los pasajeros se movían a su alrededor, indiferentes. Algunos intercambiaron miradas, sintiendo que algo no iba bien, pero no interfirieron. Los aeropuertos eran su propio tipo de campos de batalla, lugares donde el poder era absoluto y los desafíos eran costosos. Ella se mantuvo firme, serena y elegante. La habían criado para saber lo que valía, criada por un padre que había luchado sus propias batallas bajo las brillantes luces de un mundo implacable. No discutió, simplemente pidió, con firmeza pero con respeto, una aclaración. Fue entonces cuando la fachada se resquebrajó. El asistente de vuelo, con su uniforme impecable pero con una expresión cada vez más venenosa, se inclinó lo suficiente para que sus palabras se deslizaran entre sus dientes apretados. Su voz, aunque tranquila, destilaba una intención venenosa. Ustedes siempre creen que pueden hacer lo que quieran. Un murmullo en el aire, un cambio de energía. Alguien lo había oído. Un hombre en la fila adyacente miró hacia un lado, frunciendo el ceño. Una mujer agarró su bolso con más fuerza. Sin embargo, el silencio prevaleció. Y luego, un empujón. No fue fuerte, no fue violento, solo lo suficiente para decir, no perteneces aquí. Ella tropezó un paso hacia atrás, con el pecho apretado. La sorpresa se reflejó en su rostro, no por el dolor, sino por la pura audacia. Por un segundo el mundo pareció congelarse. Y entonces sucedió, una mano, un puño, un momento de furia ciega e imprudente. La azafata la golpeó, una fuerte inhalación recorrió la multitud. Jadeos, el ruido de una maleta al caer, un niño que gimoteaba cuando el impacto resonó en la terminal. Se tambaleó, su equilibrio vaciló, no por la fuerza, ella era más fuerte que eso, sino por la absoluta incredulidad. En un instante, todo cambió. Un efecto dominó. La incredulidad en los rostros de quienes alguna vez habían permanecido en silencio. El fuego que se encendió en los ojos de los pocos que habían presenciado algo más que una injusticia casual. La forma en que la energía en la sala pasó de la indiferencia a algo más pesado, algo más peligroso. Y entonces, una presencia, imponente, inquebrantable, inconfundible. La multitud se abrió antes de que él llegara al lugar. No tenía necesidad de anunciarse, no tenía necesidad de exigir atención, simplemente se la dieron. El gran Shaq había venido a sorprender a su hija, a despedirla en un vuelo rutinario, pero lo que encontró no era nada rutinario. Los agentes de seguridad se pusieron en marcha. El personal de la aerolínea se quedó paralizado. Las cámaras salieron de los bolsillos grabando con manos temblorosas mientras el mundo se inclinaba sobre su eje. El momento se alargó, cargado de tensión. La mirada de Shaq se posó en su hija, todavía serena, todavía digna, pero visiblemente conmocionada.
Luego levantó la mirada, lenta y deliberadamente, y se fijó en el hombre que se había atrevido a ponerle una mano encima a su hija. La bravuconería del asistente de vuelo flaqueó. Dio un paso atrás, luego otro, pero era demasiado tarde. El mundo ya estaba observando. El mundo conocía a su padre, una leyenda, un gigante tanto en estatura como en legado. Su nombre resonaba en los pasillos de los estadios de baloncesto, en las pantallas de televisión y en las mentes de quienes habían crecido viéndolo dominar el juego. Pero Mahira O'Neill había vivido a su sombra, orgullosa pero intencionadamente apartada. Con tan solo 21 años, Mahira estaba forjando su propio camino. Estudiante de negocios y diseño, poseía una determinación tranquila, una mente aguda y una confianza natural que la distinguía. Nunca había buscado ser el centro de atención, pero lo encontró de todos modos. Como hija de un ícono, estaba acostumbrada a las miradas, los susurros, la ocasional solicitud de una foto, extraños que se sentían con derecho a un pedazo de su vida simplemente por su apellido. Pero hoy, nada de eso importaba. Hoy, ella era solo otra viajera en el aeropuerto LAX, moviéndose por el mundo en sus propios términos. Era temprano en la mañana y el aeropuerto latía con un caos controlado. El ritmo de las ruedas de las maletas contra las baldosas, el monótono zumbido de los anuncios de los vuelos, el murmullo de las conversaciones apresuradas, era la banda sonora familiar del tránsito, impersonal pero extrañamente íntima. Mahira siempre había amado los aeropuertos. Había algo estimulante en ellos, la naturaleza intermedia de todo, la sensación de que las vidas se entrecruzaban constantemente. Las historias se superponían por unos instantes antes de divergir una vez más. Este viaje era significativo. Por primera vez en años viajaba sola, sin familia, sin equipo de seguridad, sin una presencia protectora detrás de su hombro. Había insistido en ello. Era hora de demostrar, a sí misma y a su padre, que era capaz de manejar el mundo por sí sola. Vestida con lujo informal, se movía con la gracia sin esfuerzo de alguien que entendía el poder de la presencia. Un bolso de lona de diseño descansaba contra su cadera, su atuendo era discreto pero inconfundiblemente refinado. Había sido criada en el privilegio, pero nunca en la arrogancia. El check-in en primera clase fue sencillo. Un gesto de asentimiento del conserje, la rápida confirmación de su billete. Rutina. Nada destacable. Sin embargo, incluso en esos espacios pulidos, podía sentir la corriente subyacente de algo más. Un escrutinio invisible que no tenía nada que ver con la riqueza y todo que ver con la percepción. Una mirada demasiado larga, una sonrisa demasiado forzada. Estaba acostumbrada a eso. Era sutil, a menudo tácito. Una vacilación en el mostrador, una segunda mirada a la tarjeta de embarque. La pregunta tácita: ¿tu lugar está aquí? Mahira no era del tipo que causa una escena, ni toleraba la falta de respeto. Respondía a cada mirada de reojo con una compostura inquebrantable, a cada pausa innecesaria con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Su lugar estaba donde eligiera estar. La seguridad era una formalidad, rutina, procedimiento. Pero mientras caminaba hacia la terminal, un sentimiento se apoderó de ella, débil, inquebrantable. El tipo de sentimiento que precede a algo que no puedes nombrar con exactitud. Un cambio en el aire, un momento que estaba a punto de ocurrir. Mahira respiró hondo y siguió caminando. El aeropuerto de Los Ángeles bullía con su caos habitual, una máquina que nunca dejaba de moverse. Los anuncios sonaban en el aire, llamando a los pasajeros a sus puertas, avisando de llamadas de embarque de último momento. El olor a café quemado, pasteles demasiado caros y cansancio por el viaje persistía en el aire. Pero debajo de la rutina diaria de los viajes aéreos, se estaba gestando algo más. Una tensión tácita que se acumulaba en el espacio entre la formalidad y la hostilidad. Mahira O'Neill estaba de pie en el mostrador de facturación de primera clase, con su billete en una mano y su documento de identidad en la otra. Había hecho todo bien. Había llegado a tiempo, había seguido el proceso, se había comportado con tranquila confianza. Y sin embargo, algo andaba mal. La azafata, la misma que había dudado antes de procesar su tarjeta de embarque, ahora estaba rígida detrás del mostrador. Su postura era defensiva, con los brazos cruzados, la mirada fija en la pantalla que tenía delante. Una pausa que se alargó demasiado y llenó el aire de un silencio incómodo. Entonces las palabras llegaron, tranquilas, controladas, pero con un matiz inconfundible. «Parece que hay un problema con tu boleto». Mahira frunció el ceño. «¿Un problema?»
Eso era imposible. Había hecho el check-in. Tenía su confirmación. Aún así, mantuvo la calma. Había pasado su vida navegando por esos momentos, aprendiendo cuándo contraatacar, cuándo mantenerse firme y cuándo dejar que el peso de su nombre, su linaje y su presencia hablaran por sí solos. Respondió con paciencia mesurada, explicando que su boleto ya había sido procesado, que estaba en el sistema. Pero la azafata no vaciló. «No se muestra correctamente», dijo. «Quizás debas hacerte a un lado mientras solucionamos esto». «Hazte a un lado». Era una frase que había escuchado antes, una frase que no significaba lo que se suponía que significaba, una frase que se había usado una y otra vez para separar, para disminuir, para excluir. Otros pasajeros se movían a su alrededor, algunos prestando atención, otros demasiado absortos en sus propios viajes como para preocuparse. Un hombre de negocios miró su reloj, moviéndose impaciente. Una pareja joven susurraba entre sí, lanzando miradas curiosas en dirección a Mahira. Ella exhaló lentamente, obligándose a mantenerse firme. Con silenciosa insistencia, le pidió al asistente que volviera a comprobarlo, que llamara a un gerente si era necesario. No iba a hacerse a un lado, no cuando tenía todo el derecho de estar allí. La expresión de la mujer se endureció, la máscara profesional se deslizó, aunque solo fuera por un segundo, revelando algo más afilado debajo. Mahira observó cómo el asistente tecleaba algo en el teclado, suspiró como si lo hubieran molestado y luego, con una cortesía forzada, llamó a un supervisor. Los minutos se alargaron. Mahira se mantuvo firme, con la mandíbula apretada, los músculos tensos por el esfuerzo de contenerse. Entonces llegó el supervisor, un hombre de mediana edad, con su uniforme impecable, su comportamiento controlado pero distante. Observó la situación de un solo vistazo, sin apenas reconocer a Mahira antes de volverse hacia la azafata. Intercambiaron palabras en voz baja, sus tonos apagados tenían el peso inconfundible de una conclusión antes de que Mahira tuviera siquiera la oportunidad de explicarse. Entonces el veredicto: «No hay nada que podamos hacer». Las palabras surgieron rápidamente, eficientemente, como una puerta que se cierra de golpe. Mahira sintió un destello de incredulidad, luego ira. Insistió para que le diera una explicación, y entonces fue cuando llegó el golpe final. La voz de la azafata adquirió un tono diferente ahora, casual, despectiva, impregnada de algo inequívocamente venenoso. «Este boleto no es tuyo, ¿verdad?» Una afirmación, no una pregunta. Mahira se quedó sin aliento. Las palabras cayeron pesadas, cargadas de siglos de insinuación, de lenguaje codificado, de algo mucho más feo que un simple error administrativo. Ahora sentía el calor de las miradas que la observaban, pasajeros que antes habían ignorado la escena, pero que ahora prestaban atención. Algunos se inclinaron ligeramente, intrigados por el conflicto que se desarrollaba. Otros se quedaron paralizados, inseguros de si debían intervenir. Algunos levantaron sus teléfonos y grabaron en silencio. Mahira se calmó. La había criado un hombre que nunca se doblegó ante la intimidación. Un padre que había construido un imperio con sus propias manos, que le había enseñado a mantenerse firme, a hablar con seguridad. Y así lo hizo. Con una compostura inquebrantable, reafirmó que el boleto era suyo, que lo había pagado, que tenía todo el derecho a abordar ese vuelo. Pero el asistente se limitó a burlarse. El supervisor no hizo nada. Un silencio largo y pesado. Y luego, el comentario final y mordaz. «Creo que debería hacerse a un lado para dejar pasar a los pasajeros de primera clase de verdad». Las palabras cortaron como una cuchilla. Un murmullo se extendió entre la multitud. La gente se movía incómoda. Algunos intercambiaban miradas. Algunos pasajeros reaccionaron con sorpresa, otros con silenciosa aprobación, su silencio más condenatorio que cualquier palabra que pudieran haber pronunciado. Los dedos de Mahira se apretaron alrededor de su tarjeta de embarque. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma, a mantenerse erguida, y entonces, justo cuando abrió la boca para responder, todo cambió. La azafata se movió. Un movimiento repentino y brusco. La palma de la mano empujó el hombro de Mahira. La fuerza la hizo tambalearse hacia atrás y los demás estallaron en exclamaciones de asombro. Y entonces, antes de que nadie pudiera reaccionar, antes de que la lógica o la razón pudieran intervenir, la mano de la azafata se cerró en un puño y ella golpeó. Contacto. El impacto fue rápido y brutal. El chasquido de los nudillos contra la piel resonó en el silencio atónito que siguió. Una mujer gritó. Alguien maldijo. Un teléfono cayó al suelo.
y entonces el mundo estalló. La llamada llegó exactamente a las 4:17 p.m. En algún lugar de la ciudad, en una elegante sala de conferencias de un rascacielos con vista al horizonte de Los Ángeles, Shaquille O'Neal estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de vidrio. Una docena de ejecutivos se inclinaban hacia él, pendientes de cada una de sus palabras. Su presencia dominaba la sala, no solo por su gran tamaño, sino por quién era. Un ícono, un hombre de negocios, un hombre que había dominado cada espacio en el que entraba. Pero en ese momento, mientras su teléfono vibraba contra la superficie pulida de la mesa, nada de eso importaba. Vio el nombre en la pantalla, Mahira, y algo en su pecho se apretó. Conocía bien a su hija, su voz, su temperamento, su forma de comportarse. No era del tipo que pide ayuda. La habían criado con fuerza, le habían enseñado a desenvolverse en el mundo con gracia. Pero algo en ese momento se sintió diferente. Respondió la llamada y en cuestión de segundos la atmósfera en la sala cambió. El silencio se apoderó de los ejecutivos mientras Shaq empujaba hacia atrás su silla, con una expresión indescifrable. Luego, con un movimiento rápido, se puso de pie, sin explicaciones, sin despedidas prolongadas. La reunión había terminado. Cuando salió al pasillo, su equipo de seguridad ya había notado que algo andaba mal. Se pusieron en formación, siguiendo su paso mientras se dirigía al ascensor privado. Dijo solo 2 palabras. Lax, ahora. En el estacionamiento subterráneo, los motores rugieron al ponerse en marcha. Un convoy de todoterrenos negros salió disparado, incorporándose al tráfico de Los Ángeles con urgencia. Dentro del vehículo líder, Shaq estaba sentado inmóvil, con sus enormes manos apoyadas en las rodillas, su rostro tallado en piedra. No hizo preguntas. No necesitaba detalles. Había escuchado suficiente en la voz de su hija, el ligero temblor debajo de su fuerza, la respiración controlada que apenas enmascaraba el dolor. Y eso era todo lo que necesitaba. El aeropuerto de Los Ángeles era una máquina en constante movimiento. Gente apurada, maletas rodando por las baldosas, anuncios en el techo que resonaban por toda la terminal. Pero, a los pocos segundos de que Shaquille O'Neal cruzara la entrada, ese movimiento se hizo más lento. Una a una, las cabezas se giraron. Con sus 2,15 metros de altura, era imposible no verlo. Pero no era solo su altura, sino su presencia, su absoluta gravedad. No era solo una leyenda del baloncesto. Era más grande que la vida misma, un símbolo de dominio y respeto. Los pasajeros se detenían a mitad de camino. Las conversaciones se apagaban. Los teléfonos se elevaban discretamente en el aire, capturando imágenes. Un grupo de guardias de seguridad en los mostradores de facturación intercambiaban miradas inciertas. Algunos buscaban sus radios, otros simplemente se ponían rígidos, sus manos flotando instintivamente cerca de sus cinturones. Y luego estaba el asistente de vuelo, el hombre que había golpeado a Mahira. En el momento en que vio a Shaq, la sangre se le drenó de la cara. Su arrogancia se evaporó en un instante. La confianza, la sonrisa despectiva, todo se desmoronó. Ahora solo había miedo. Intentó restarle importancia, trató de dar un paso atrás, como si el espacio entre ellos pudiera protegerlo de alguna manera de lo que estaba viniendo. Sus manos temblaban a sus costados, las mismas manos que habían empujado y golpeado a la hija de Shaq solo horas antes. Ahora temblaban. Shaq no habló al principio, no tenía que hacerlo. Avanzó con el ritmo constante y deliberado de un hombre que sabía que controlaba cada segundo de lo que vendría después. Los pasajeros murmuraron. Algunos retrocedieron instintivamente, otros se inclinaron, sabiendo que estaban a punto de presenciar algo inolvidable. El asistente de vuelo encontró su voz, débil, tartamudeando, desesperada. Trató de darle un giro a la historia, trató de explicar, pero las palabras se le atropellaban, fragmentadas y llenas de pánico. No es lo que parece. Hubo un malentendido, ella se puso agresiva primero. Mentira. Shaq no se inmutó. Y luego, una voz de la multitud, una mujer que sostenía su teléfono, la pantalla todavía grabando. Lo vimos todo, dijo con voz firme. La golpeaste. Más murmullos, más personas dando un paso adelante. Un hombre levantó su propio teléfono, reproduciendo la grabación. La imagen granulada lo mostraba todo. El empujón, el puñetazo, la forma en que Mahira se había tambaleado hacia atrás en estado de shock. Ahora no había escapatoria. Ninguna excusa que pudiera borrar lo que había sido capturado por el ojo impasible de una lente de cámara. La mandíbula de Shaq se tensó. Sus manos se cerraron en puños, flexionando sus enormes nudillos.
El aire se sentía espeso, cargado de algo primario. Y entonces, el asistente de vuelo cometió su último y fatal error. Enfrentado al peso de sus propias acciones, con la fría y dura verdad acercándose, el asistente hizo lo que los cobardes suelen hacer. Arremetió. No físicamente, no esta vez, pero con palabras. Palabras destinadas a provocar. Una mueca de desprecio le torció el rostro mientras escupía un insulto final, una negación final, un último intento de recuperar el control de un momento que ya se le había escapado de las manos. Shaq lo escuchó. La multitud lo escuchó. Y en esa fracción de segundo, algo dentro de Shaquille O'Neal se quebró. El movimiento fue rápido, controlado, una confusión de poder y precisión. Un puñetazo, un golpe devastador que hizo temblar la tierra. El sonido del impacto resonó en la terminal, un repugnante crujido de nudillos al chocar con la carne, y luego silencio. El asistente de vuelo se desplomó al instante, su cuerpo se dobló al caer al suelo. Durante un largo momento sin aliento, nadie se movió. Y luego un sonido, un solo aplauso, luego otro y otro. Los aplausos se extendieron por la multitud, ondeando como una ola. Algunas personas vitorearon abiertamente, otras simplemente asintieron, con una satisfacción silenciosa en sus expresiones. Shaq estaba de pie junto al hombre inconsciente, su pecho subiendo y bajando en respiraciones lentas y constantes. No se regodeó, no se movió. Simplemente miró fijamente al hombre que se había atrevido a poner las manos sobre su hija. Se había hecho justicia, y el mundo había sido testigo. Las imágenes eran innegables. En cuestión de minutos después del impacto, la terminal del aeropuerto se había transformado de un espacio abarrotado y caótico en una sala de prensa improvisada. Los teléfonos se habían levantado antes de que el puño de Shaquille O'Neal siquiera hiciera contacto, y ahora esas grabaciones ya no eran solo evidencia, eran combustible. Cuando el asistente de vuelo caído tocó el suelo, Internet ya estaba en llamas. El primer video apareció en Twitter exactamente 22 minutos después del incidente. Un clip granulado y ligeramente tembloroso de solo unos segundos de duración que captura el momento en que el puño de Shaq chocó con la mandíbula del asistente de vuelo. El título era simple, pero potente. Shaq acaba de noquear a un racista en Lax, Justice for Mahira. Fue una chispa que se convirtió en leña seca. En cuestión de minutos, el video acumuló decenas de miles de vistas y se extendió como un reguero de pólvora por las plataformas de redes sociales. Reels de Instagram, duetos de TikTok y videos de reacciones inundaron las cronologías. Celebridades, influencers y activistas sumaron sus voces, ya sea reposteando el clip con mensajes de solidaridad o diseccionando el incidente fotograma a fotograma. Justice for Mahira se convirtió en el tema de tendencia número 1 en todo el mundo. Algunos se centraron en la furia cruda de Shaq, la forma en que su enorme cuerpo apenas se movió cuando su puñetazo envió al suelo a la azafata. Otros destacaron la expresión de Mahira en los momentos previos a la llegada de su padre, el dolor silencioso en sus ojos, la compostura que había tratado de mantener incluso cuando la injusticia la presionaba. Muchos diseccionaron la reacción inicial de la aerolínea, señalando la vacilación, la falta de urgencia para abordar el flagrante ataque a una joven negra. Los medios de comunicación se apoderaron rápidamente del evento. Las cadenas de cable transmitieron el clip en repetición, diseccionando cada ángulo, cada fotograma, cada segundo. Los expertos opinaron, exatletas, analistas legales y comentaristas culturales que ofrecieron sus puntos de vista en transmisiones en vivo. ¿Shaq estaba justificado en sus acciones? ¿Se lo merecía la azafata? Se trataba de otro síntoma de la discriminación racial profundamente arraigada en los espacios de élite. Y luego, a medida que pasaban las horas, empezaron a surgir nuevas capas. Cuando los ejecutivos de la aerolínea se enteraron del desastre de relaciones públicas que se estaba desarrollando en Internet, ya era demasiado tarde. Su primera respuesta, una declaración breve y distante, solo añadió más leña al fuego. Estamos al tanto de un altercado que tuvo lugar en Lax hoy temprano y actualmente estamos investigando la situación. Seguimos comprometidos a garantizar un entorno seguro y acogedor para todos los pasajeros. Era un lenguaje corporativo, sin ningún reconocimiento de irregularidades y mucho menos de responsabilidad. Internet lo detectó de inmediato. La reacción fue rápida, brutal e implacable. Esto no es un altercado, decía un tuit. Una azafata agredió a una joven negra y quedó inconsciente por ello.
Llámenlo por su nombre. Justicia para Mahira. A la hora siguiente, la aerolínea estaba perdiendo credibilidad. Los llamados al boicot inundaron las redes sociales y reaparecieron capturas de pantalla de quejas anteriores por discriminación racial contra la compañía. Los empleados, tanto antiguos como actuales, comenzaron a hablar, compartiendo sus propias experiencias de prejuicio dentro de las filas de la aerolínea. Desesperada por recuperar el control, la compañía emitió un segundo comunicado, esta vez nombrando directamente a Mahira, expresando su arrepentimiento y prometiendo una revisión exhaustiva del incidente. Pero para entonces, el daño era irreversible. La confianza pública ya se había erosionado y el Tribunal de la Opinión Pública había tomado su decisión. Mientras tanto, Shaq y Mahira aún no habían hecho una declaración pública. A puertas cerradas, los equipos legales se movilizaron. Shaq no era ajeno a las batallas de alto riesgo, pero no se trataba de dinero o reputación. Se trataba de principios. En la 7ª hora después del incidente, él y Mahira habían anunciado formalmente su intención de demandar a la aerolínea por discriminación racial y negligencia. La demanda provocó otra onda expansiva en el panorama mediático. Ya no se trataba de un simple momento viral, sino de un ajuste de cuentas cultural. La demanda legal citaba un patrón de discriminación contra los pasajeros de color en viajes de primera clase, enumerando incidentes pasados y problemas sistémicos más amplios dentro de la industria aérea. El objetivo no era solo la retribución, sino el cambio. A medida que surgían los detalles, el asistente de vuelo, cuya identidad había sido descubierta por detectives en línea, se encontró bajo una luz aún más dura. Aparecieron informes que revelaban una historia preocupante. Quejas pasadas de comportamiento agresivo, acusaciones de prejuicio racial por parte de pasajeros anteriores y un despido de una aerolínea anterior debido a mala conducta. De repente, sus acciones contra Mahira no eran un incidente aislado, eran parte de un patrón. La aerolínea, ahora completamente envuelta en el escándalo, lo despidió silenciosamente. Pero la medida fue vista como demasiado poco y demasiado tarde. A medida que pasaban las horas, el discurso se expandió más allá de la indignación inicial. El apoyo a Shaq y Mahira llegó de todos los rincones, celebridades, activistas de los derechos civiles y gente común que se vio reflejada en la historia de Mahira. Las estrellas de la NBA expresaron su solidaridad, los músicos dedicaron canciones y las principales figuras públicas publicaron declaraciones condenando la discriminación en los viajes en primera clase. Pero, como ocurre con cualquier punto de conflicto cultural, hubo detractores. Los expertos debatieron si el puñetazo de Shaq había estado justificado. Algunas cadenas emitieron segmentos en los que se cuestionaba si la violencia era alguna vez la respuesta. Un subconjunto de comentaristas enmarcó el evento como un desafortunado malentendido, en lugar de un acto de discriminación flagrante. Incluso el asistente de vuelo despedido hizo un breve y desafortunado intento de defensa ante los medios. Una entrevista exclusiva en la que se presentó como víctima de una reacción exagerada. La entrevista fue un desastre. Se trabó con sus palabras, evadió las preguntas directas y cuando se le confrontó con su historial pasado, solo pudo armarse de una débil negación. El sentimiento público se mantuvo firmemente en su contra. Cuando el día se convirtió en noche, la historia se negó a desvanecerse. Los manifestantes se reunieron frente a la sede de la aerolínea para exigir cambios en la política. Los analistas legales especularon sobre las implicaciones de la demanda. La cuestión ya no era solo sobre Mahira o Shaq, sino sobre todos los viajeros negros que alguna vez habían sido cuestionados, examinados o irrespetados en espacios de élite. Habían pasado 6 horas desde el puñetazo. 8 desde que Mahira había puesto por primera vez un pie en esa terminal. En el gran esquema de la historia fue una mera fracción de tiempo, pero en esas horas un solo acto de desafío había desencadenado algo mucho mayor. Esto ya no era solo un escándalo, era un movimiento. El mundo todavía estaba tambaleándose. Las imágenes del explosivo enfrentamiento de Shaquille O'Neal en el aeropuerto LAX ya se habían consolidado como uno de los momentos más comentados de la historia reciente. Pero más allá de los clips virales, las noticias en bucle y el torbellino de debates en línea, la verdadera historia aún estaba por contarse. No se trataba solo de un puñetazo o un altercado en un aeropuerto. Se trataba de algo más profundo,
algo que había estado hirviendo bajo la superficie de la sociedad durante demasiado tiempo. Y así, cuando el sol se hundió tras el horizonte de Los Ángeles, Shaq se encontró sentado frente a uno de los periodistas más respetados del país, listo para hablar no solo como una leyenda del baloncesto, sino como un padre, un hombre negro y un protector. El estudio estaba en silencio, salvo por el zumbido distante de las cámaras que ajustaban su enfoque. Shaq estaba sentado en su silla, su enorme cuerpo ligeramente encorvado hacia adelante, las manos entrelazadas. Ya no era el artista. No era el gigante jovial que el mundo había llegado a amar. Era un hombre que se había visto obligado a revivir uno de sus mayores temores: ver a su hija lastimada, sin poder detenerlo en ese momento. «Ya me he enfrentado a la discriminación antes», comenzó, con voz firme pero cargada del peso de la experiencia vivida. «Pero cuando se trata de mi hija, esa es otra historia». El periodista se inclinó hacia adelante, dejando que el silencio se asentara antes de continuar. «¿Cuál fue su primer pensamiento cuando recibió la llamada?» Shaq exhaló bruscamente. Rabia, miedo, y luego sacudió la cabeza. Determinación. Sabía que tenía que llegar allí. No había bravuconería en sus palabras, ningún intento de dramatizar lo que ya había sucedido frente al mundo. Solo la cruda y dolorosa verdad de un padre cuya hija había sido atacada no solo físicamente, sino emocional, psicológica y simbólicamente. Mahira había estado mirando la entrevista desde detrás de escena, con los dedos agarrando el borde de una silla. Este era su padre, más grande que la vida, pero profundamente humano. Y por primera vez vio realmente la angustia en sus ojos. No se trataba solo de lo que le había pasado a ella. Se trataba de lo que significaba para cada niño negro que alguna vez se había sentido como si no perteneciera a un lugar, como si tuvieran que demostrar su valor solo para existir en ciertos espacios. Cuando el periodista dirigió su atención a Mahira, ella dudó solo un momento antes de entrar en escena. «Solo quería volar como todos los demás», admitió, con voz firme a pesar del fuego en su pecho. «Esto no debería haber sucedido. No debería pasarle a nadie». No habló como la hija de una celebridad, no como alguien que buscaba compasión, sino como una mujer joven que se había visto obligada a enfrentarse a una fea verdad sobre el mundo en el que vivía. La disculpa de la aerolínea había sido débil, un intento de apaciguar al público en lugar de asumir una verdadera responsabilidad. Pero el daño ya estaba hecho. En los días siguientes, la aerolínea se encontró frente a algo más que una pesadilla de relaciones públicas. Los equipos legales se habían movilizado, los grupos de derechos civiles exigían que se tomaran medidas, y otros pasajeros, algunos de los cuales habían permanecido en silencio en ese momento, ahora estaban dando un paso adelante con sus propias historias de discriminación. Lo que antes se había descartado como incidentes aislados, ahora se estaba exponiendo como problemas sistémicos arraigados en la propia industria. La aerolínea se vio obligada a abordar sus políticas de contratación, sus programas de capacitación, su supervisión, o falta de ella, cuando se trataba de quejas presentadas contra empleados. Y a medida que más y más voces se sumaban a la conversación, surgió un patrón. El asistente de vuelo que había agredido a Mahira tenía un historial de quejas, pero había estado protegido por la burocracia, protegido por una institución que nunca había sido verdaderamente responsabilizada. Pero eso estaba cambiando ahora. La batalla legal que siguió fue rápida e implacable. La aerolínea, desesperada por contener el daño, ofreció un acuerdo, pero Mahira y Shaq se negaron a que los silenciaran con un cheque. En cambio, siguieron adelante, decididos a hacer de este caso un punto de inflexión. Las políticas discriminatorias tenían que cambiar. Las consecuencias tenían que hacerse cumplir. Y sobre todo nadie, independientemente de su raza, estatus o riqueza, debería tener que luchar por el respeto que debería haber tenido desde el principio. A medida que el caso cobraba impulso, celebridades, activistas y figuras públicas prestaron sus voces a la causa. Lo que había comenzado como un incidente aislado en un aeropuerto había encendido algo mucho más grande, una demanda de un cambio real y sistémico. Y en el centro de todo estaba el mensaje inquebrantable de Shaq al mundo. Luchar contra el racismo no se trata de lanzar un puñetazo, dijo en otra entrevista, esta vez dirigiéndose a los millones de personas que habían visto las imágenes con emociones encontradas. Se trata de asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas,
Asegurarnos de que mi hija y todas las personas a las que alguna vez les han dicho que no pertenecen nunca tengan que experimentar esto nuevamente. Mahira también había encontrado su propia fuerza después de lo ocurrido. La joven tímida y de voz suave que antes prefería permanecer en un segundo plano era ahora una voz para otros. Usaba su plataforma para compartir historias, educar, desafiar normas obsoletas que habían pasado desapercibidas durante demasiado tiempo. Y aunque la lucha estaba lejos de terminar, aunque el camino hacia la justicia era largo y arduo, una cosa era segura: habían tenido un impacto. Habían forzado una conversación que ya no podía ignorarse. Al finalizar la entrevista, el periodista planteó una última pregunta. ¿Qué quieres que la gente recuerde de este momento? Shaq miró a su hija y luego a la cámara. Su expresión era resuelta, inquebrantable. Ese poder no solo tiene que ver con el tamaño, dijo, tiene que ver con defender lo que es correcto. Los ecos de las poderosas palabras de Shaquille O'Neal aún persisten en el aire. Su voz, mesurada e inquebrantable, le ha recordado al mundo que oponerse a la injusticia no es una opción, sino un deber. Las cicatrices de la discriminación no son solo heridas del pasado, son batallas del presente, y este momento sirve como un recordatorio más de que la lucha por la igualdad está lejos de terminar. Pero ahora, la pregunta cambia. ¿Qué harías en la situación de Mahira? Imagina estar en su lugar, de pie en un aeropuerto con el boleto en la mano, las credenciales incuestionables, pero que te nieguen lo que te has ganado por derecho. Imagina sentir el calor de 100 ojos que te observan, algunos indiferentes, algunos comprensivos y otros deleitándose con tu lucha. Imagina la humillación de que duden sin otra razón que el color de tu piel. ¿Cómo reaccionarías? ¿Te defenderías? ¿Grabarías? ¿Te marcharías o exigirías justicia? Esta es más que una historia sobre Mahira O'Neal y la defensa inquebrantable de su padre. Se trata de una realidad mucho más amplia, un sistema que, una y otra vez, encuentra formas de cuestionar, menospreciar y socavar a quienes considera indignos. Un sistema que solo cede cuando se alzan las voces, cuando la evidencia es irrefutable, cuando el mundo observa y exige cambios. Si esta historia te ha parecido interesante, te animamos a que compartas tus pensamientos. ¿Alguna vez te has enfrentado a la discriminación en espacios que se supone que son iguales para todos? ¿Alguna vez has presenciado una injusticia y has tenido dificultades para decidir si intervenir o no? Tus experiencias importan. Tus voces importan. Deja un comentario a continuación. Tu historia podría ser la chispa que inspire a alguien más a hablar. Si crees que es necesario contar historias como estas, si crees que el silencio nunca es la respuesta, entonces únete a nosotros. Haz clic en el botón me gusta, comparte este video y suscríbete a nuestro canal. Cada clic, cada interacción, alimenta nuestra misión de arrojar luz sobre luchas reales, victorias reales y personas reales que luchan por lo que es correcto. Y esto es solo el comienzo. Estén atentos a nuestro próximo episodio donde profundizaremos en otra injusticia impactante, una que sacudió la industria del entretenimiento hasta sus cimientos. Una historia de poder, traición y el alto costo de decir la verdad. No querrán perdérsela. Gracias por ser parte de este viaje. Su apoyo, sus voces y su compromiso son lo que impulsa este canal hacia adelante. Juntos podemos asegurarnos de que ninguna historia quede sin escuchar, ninguna injusticia sin cuestionar y ninguna voz silenciada. Hasta la próxima, manténganse alertas, manténganse informados y lo más importante, no tengan miedo.